En este vídeo vamos a ver una forma de hacer que nuestro programa solicite datos al usuario y que el usuario puede introducir esos datos utilizando el teclado, para de esta forma poder realizar un tratamiento de esos datos y devolver un resultado. Para conseguir introducir datos por teclado, vamos a utilizar dos clases de la API de Java. Una de ellas es la clase System.in y la otra es la clase Scanner. Como ya comenté en vídeos anteriores, la clase System de Java hace referencia a la consola del sistema, es decir, invoca a la consola del sistema. Y como sabrás, una consola es capaz de mostrar datos y recibir datos por teclado. Hasta ahora hemos estado mostrando datos con una clase llamada Out, que dijimos que forma parte de la clase System, aunque en realidad es un poco más complicado que todo esto, pero esta explicación nos sirve para intuir cómo funciona. Y dijimos que la clase System.out sirve para decirle a Java que vamos a sacar un dato al exterior, vamos a mostrar un dato en consola. Y también vimos que esa clase out tiene varios métodos de salida de datos. En el primer ejemplo de este curso, en el Hola Mundo, utilizamos el método print para mostrar datos en la consola, pero últimamente hemos estado utilizando el método de salida de datos println, que es igual que el método print, solo que añade el texto y un salto de línea. También comenté que al igual que ocurre con la clase out, existe otra clase dentro de System, por así decirlo, que se llama in. Y esta clase va a hacer referencia a la entrada de datos en la consola. Sin embargo, esta clase por sí sola no es capaz de leer y tratar los datos introducidos con el teclado. Así que vamos a pasar a hacer un ejemplo para ver cómo funciona la recogida de datos por consola. Vamos primero a crear una nueva clase haciendo clic derecho en la carpeta src, new, class. Esta clase va a estar dentro de un nuevo paquete llamado AC entrada y salida de datos. A esta clase la vamos a llamar clase Scanner. Vamos a crearle el método main y le damos a finalizar. Ahora, como siempre, voy a eliminar este comentario de aquí y vamos a crear una nueva variable de tipo string que se va a llamar nombre. Y a continuación de esto vamos a escribir un siso, control espacio, y escribimos dentro un mensaje. Y este mensaje va a ser escribe tu nombre, dos puntos y un espacio. Hasta aquí nada nuevo. Ahora vamos a utilizar la clase Scanner. Vamos primero a copiar el código, vamos a probar el programa y una vez que veamos que funciona voy a pasar a explicarlo. Así que vamos a comenzar escribiendo lo siguiente. Creamos un dato de tipo scanner y lo vamos a llamar entrada. Y esto va a ser igual a new scanner y entre paréntesis introducimos nuestra clase system.in. Y ahora nos aseguramos que tenemos el punto y coma al final. Vemos que Eclipse nos da un error, y si ponemos el ratón encima de este error, nos dice que scanner no puede resolverse como un tipo. Recuerda que los tipos de dato en Java son int, byte, float, boolean, string, etc., pero no existe ningún tipo de datos scanner. Fíjate que nos está diciendo que hay 14 formas disponibles para solucionar este error, y una de ellas es importar la clase scanner y entre paréntesis pone java.util. Vamos a hacer clic en esta opción y vemos que Eclipse nos crea una nueva línea de código. En esta línea pone import java.util.scanner y con esta instrucción acabamos de importar una clase llamada scanner, la cual está dentro de la API en un paquete llamado java.util. Y si te fijas, con esto ya me ha desaparecido el error, por lo tanto ahora puedo crear datos de tipo scanner. La mayoría de las clases que hay en la API de Java, yo necesito importarlas para poder utilizarlas. No es el caso, por ejemplo, de la clase Math o de la clase System, pero en este caso sí que tengo que importarlo. Las diferencias que hay entre una clase que yo puedo utilizar sin importar o que yo necesite importar, las veremos más adelante. Y siempre que yo necesite importar una clase en mi programa de Java, voy a tener que hacerlo justo después de esta línea de aquí, en la que hace referencia al paquete en el que se encuentra mi clase, y justo antes de crear mi clase. Y como puedes comprobar, la forma de importar una clase es introducir la palabra reservada import y a continuación escribir la clase y el paquete en el que se encuentra, separados por puntos. Es decir, aquí estamos diciendo importa una clase que hay dentro del paquete java.util llamada scanner.
Si has utilizado la opción de autorrelleno de Eclipse, este error no te ha ocurrido a ti. Y esto es debido a que al autorrellenar, Eclipse también te importa la clase automáticamente. Voy a eliminar esta instrucción de aquí. Y también voy a eliminar esto de aquí. Y voy a escribir de nuevo mi sentencia, pero usando la herramienta de Eclipse de autorrelleno. Si ahora escribo scan y pulso control espacio, y después pulso intro, vemos que acaba de autogenerarme mi sentencia y me ha importado la clase aquí arriba. Escribo system.in en los paréntesis y me aseguro de que tengo el punto y coma al final. Ahora vamos a escribir que nombre es igual a entrada.next. Seguido de esto vamos a escribir entrada.close. Y por último vamos a crear un siso control espacio y como argumento escribimos entre comillas hola espacio y lo concatenamos con la variable nombre. Ahora vamos a ejecutar esto para ver lo que hace. Al ejecutar me muestra el mensaje escribe un nombre. Y si yo ahora hago clic en la consola para tener el foco en la consola, ahora puedo escribir mi nombre. Así que escribo Juan y pulso intro. Y vemos cómo el programa me saluda con un hola Juan. Bien, vamos a explicar lo que hemos hecho. Para lo cual voy a explicarte de una forma muy básica qué es un objeto, ya que estamos creando uno en estas líneas de código. Como ya te dije en el vídeo de qué es Java, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Un objeto es un concepto abstracto y difícil de entender con el conocimiento que tenemos, y posiblemente nos cueste mucho explicarlo ahora mismo, así que no voy a explicarte al 100% todo lo que implica que algo sea un objeto, pero sí a un 10%, lo suficiente para que entiendas lo que estamos haciendo y entiendas este código. Cuando yo creo una variable tengo dos partes, la parte de la declaración y la parte de la iniciación. Esta parte de mi sentencia es la declaración y esta otra parte es la iniciación. Y a este dato que estamos insertando en la variable se le llama literal. Cuando en español decimos que algo es literalmente de una manera, nos estamos refiriendo a que es exactamente de esa manera. De la misma manera que este literal se va a introducir en la memoria exactamente tal cual está escrito en esta sentencia. Por lo que un literal es un valor que va a ser introducido sin cambios en la memoria. Y solamente existen 4 tipos de literales en Java. Los números, ya sean enteros o decimales, los booleanos, que pueden ser true o false, los literales de carácter y los literales de cadena de carácter. Y esto es precisamente lo que hace a String una clase tan especial dentro de la API de Java, ya que es la única clase de la API que tiene su propio literal. Y por esto se comporta como si fuera una variable, aunque luego veremos que una variable string en realidad es un objeto. Por lo tanto, las clases de la API de Java, a excepción de la clase string, no tienen sus propios literales. Por lo tanto, no se pueden crear variables ni de tipo scanner, ni de tipo system, ni de tipo math, etc. Para poder utilizar estas clases existen los objetos, y vamos a ver cuál es el funcionamiento básico de un objeto. Cuando yo escribo esto de aquí, no estoy creando una variable, sino un objeto de tipo scanner llamado entrada. Y como ya hemos visto, la declaración de un objeto es exactamente igual que la declaración de una variable cualquiera, ya sea de tipo entero, de tipo string, etc. Sin embargo, para poder utilizar este objeto hay que insertar algún dato dentro. Ya sabemos que con esta parte de aquí solo voy a reservar un espacio en la memoria y a darle un nombre, así que tengo que introducir algo dentro de este objeto. Y esto se hace mediante algo llamado instanciación de clase. Y vamos a ver qué significa instanciar una clase. Si entras a la API de Java y buscas la clase Scanner, verás que esta clase se encuentra dentro de la librería java.base y dentro del paquete java.util. Si haces un poco scroll, llegará un momento en el que la encuentres. Si abrimos esta clase podrás comprobar cómo tiene más de 3000 líneas de código. Normalmente dentro de una clase, ya sea de la API de Java o clases que hayamos creado nosotros, se pueden encontrar variables, constantes, métodos e incluso otras clases. Bueno, pues instanciar una clase consiste en hacer que tu objeto adquiera las características de esta clase. Es decir, si la clase Scanner tiene un método llamado next, y ese método es capaz de leer una palabra y devolver el valor de esa palabra, al instanciar mi clase Scanner dentro de mi objeto entrada,
Estoy haciendo que mi objeto entrada también tenga ese método next para leer palabras. Y en definitiva, estoy haciendo que todas las variables, constantes, métodos o clases que pertenezcan a la clase scanner ahora pertenezcan también a mi objeto entrada. Por lo tanto, de momento, con lo que sabemos hasta ahora, la diferencia entre un objeto y una variable es que una variable solo es un espacio en la memoria que almacena un dato de un tipo concreto, mientras que un objeto va a ser un espacio en la memoria que va a almacenar el contenido de una clase, por lo que puede estar almacenando muchas variables en su interior, así como constantes, métodos o incluso otras clases. Por lo tanto, un objeto, como ya veremos más adelante, es algo muy poderoso en Java, ya que nos va a permitir utilizar miles de líneas de código que ya están escritas, escribiendo solo una sentencia, la sentencia para crear ese objeto. Ahora vamos a analizar la instanciación de ese objeto para entender cómo se instancia un objeto. Toda instanciación comenzará con la palabra reservada new, es decir, la palabra new va a ser la pista que nos va a decir que en esta sentencia se está instanciando una clase. Por lo que siempre que la veas en algún código, ten por seguro que se está instanciando una clase, por lo tanto se está creando un objeto. Lo que vemos justo después de la palabra new tiene paréntesis y acaba en punto y coma, y por lo que sabemos, cuando yo vea una palabra que acaba en paréntesis y punto y coma, estoy viendo en realidad la llamada a un método. Y este método es un método de la clase scanner que se llama método constructor. Un método constructor es aquel que se va a encargar de construir un objeto, es decir, con esta instanciación nosotros construimos un objeto con las características de scanner, y eso lo hacemos gracias a este método constructor de la clase scanner. Vamos a mirar esto en la documentación de la API de Java, así que voy a la API de Java y una vez la tengo abierta, busco la clase scanner. Voy a elegir esta de aquí, la que está dentro del paquete JavaUtil. De momento no voy a mirar nada de esta clase, solo quiero bajar un poco hasta llegar al sumario de los constructores. Como puedes comprobar, puede haber muchos constructores dentro de una clase, pero todos ellos van a servir para construir el objeto. Como ves, todos sirven para construir un objeto de tipo scanner. La diferencia es que algunos de esos métodos van a construirlo de una manera y otros lo construirán de otra. Pero todos tendrán algo en común. Todos los métodos constructores de una clase se llaman exactamente de la misma manera que la clase. Es decir, en mi clase scanner, el método o los métodos constructores que haya se llamarán todos scanner y se diferenciarán entre sí por el tipo de dato o datos que admitan por parámetros. Si te fijas, en el primer método constructor se admite como parámetro un archivo. Si lees la descripción, podrás comprobar que este método construye un nuevo escáner que produce valores escaneados de un archivo especificado. Es decir, con este método, si yo le paso como argumento un archivo, mi objeto va a escanear ese archivo. En el séptimo constructor podremos pasarle una fuente legible, y en el octavo un string. Y así cada uno de estos métodos va a recibir un texto de un sitio o de otro, pero el resultado siempre va a ser el texto que le hemos indicado escaneado. Es decir, dependiendo de lo que yo le paso por parámetros, se activará uno u otro de estos métodos constructores y se escaneará una u otra cosa. Voy a poner mi sentencia aquí al lado y como puedes comprobar le he pasado por parámetros system.in. Es decir, le estoy diciendo que lo que escriba el usuario por consola es lo que quiero que escanee este escáner. Por lo tanto, en esta sentencia de aquí le estamos diciendo a Java, crea un objeto de tipo scanner que se llame entrada y después, dentro de ese objeto, introduce todas las características que tiene la clase scanner y dile a ese objeto entrada que el texto que tiene que leer es el que escriba el usuario por la consola. Si nunca has programado de forma orientada a objetos, sé que esto ahora mismo te está pareciendo muy extraño, pero es algo que de tantas veces que lo vamos a utilizar, al final vas a entenderlo perfectamente, así que no te desanimes. Ya sabemos para qué sirve la clase scanner, y ya hemos visto que un objeto de tipo scanner va a ser capaz de escanear texto desde diferentes fuentes, según lo configuremos. Y ya te he dicho que cuando instanciemos un objeto, todas las características de esa clase pasan al objeto, de forma que todos los métodos de la clase scanner pasan a ser de mi objeto entrada. Por lo tanto, todos los métodos y clases que tenemos aquí abajo pertenecen al objeto entrada. Así que vamos a echar un vistazo por toda la documentación. Primero voy a ir a la definición de la clase scanner arriba del todo.
Ya sabemos que Scanner escanea textos, pero aquí también me está diciendo que rompe el texto que le hemos pasado en muestras utilizando un patrón delimitador, el cual por defecto es el espacio en blanco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el texto que le pasemos al escáner lo va a romper en trocitos. Cada vez que encuentre un espacio en blanco va a separar una palabra de la siguiente. Es decir, si yo a un escáner le paso el siguiente texto, el escáner va a escanearlo todo y va a dividirlo en palabras de la siguiente manera. Volvemos a la documentación y vamos a bajar un poco hasta el sumario de métodos y vamos a buscar el método next. Este método vemos que no admite parámetros y devuelve un string. Y si vamos a la descripción nos dice que busca y devuelve la siguiente muestra completa del texto. Para entenderlo vamos a volver a la diapositiva anterior. Como ya sabemos, Scanner romperá el texto en trozos para tenerlo separado por palabras, y a cada palabra le va a asignar una posición, siendo la primera posición la posición 0, y además también creará un puntero, y este puntero va a servir para señalar alguna posición, y en un principio no va a señalar a ninguna posición. Cuando yo uso el método next, lo primero que va a hacer este método es colocar el puntero en la siguiente posición de donde esté. En este caso, como no está en ninguna posición, el puntero se irá a la posición 0, y una vez ahí leerá el texto y lo devolverá en forma de string. Si yo volviese a usar el método next, volvería a ocurrir lo mismo, es decir, movería el puntero de nuevo a la siguiente posición y devolvería el siguiente valor en forma de string, y así hasta que ya no quede más texto. Vamos a comprobar esto en el código para que quede más claro. Como este código va a tener varios ejemplos, vamos a escribir unos comentarios para separar visualmente un ejemplo del siguiente, así que voy a escribir // y unas cuantas almohadillas, las cuales puedes escribir con la combinación de teclado Alt-Gr3. A continuación escribo ejemplo 1 y pongo unas cuantas almohadillas más y termino con //. Voy a copiar esto que acabo de escribir y me vengo aquí abajo y lo pego. Ahora voy a cambiar el número 1 por un 2. Esta parte de aquí ya no la voy a utilizar, pero para no eliminarla y que en el futuro puedas consultarla, la vamos a comentar. Para ello podemos seleccionar la parte que quiero comentar y usar el atajo de teclado de Eclipse mayúscula 7. También podré utilizar el atajo de teclado control mayúscula C. Si quisiera volver a quitar los comentarios, solo hay que volver a usar la misma combinación de teclado, o mayúscula 7 o control mayúscula C. Dejo todo comentado y bajo el cursor hasta aquí. Vamos a ir abajo y vamos a escribir un siso control espacio. Y dentro vamos a insertar el texto escribe algo, espacio. Ahora voy a crear mi objeto scanner. Así que escribo scanner entrada igual a new scanner y entre los paréntesis introduzco system.in. Me aseguro de tener punto y coma y me voy una línea más abajo. Ahora voy a crear otro siso control espacio y por parámetros le voy a pasar entrada.next. Recuerda que el método next devuelve un string y ese string es lo que se va a mostrar en la consola. Voy a copiar esta sentencia y la pegaré 4 veces más, de forma que se muestren 5 datos por la consola. Para finalizar escribo entrada.close. Este método close es muy recomendable usarlo, aunque no es obligatorio. El motivo es que cuando yo creo un escáner, el programa va a estar escaneando todo el rato la consola, hasta que yo utilice el método close. De forma que si no utilizo este método close, el escáner seguirá escaneando la consola hasta que el programa finalice. En este programa apenas se va a notar la diferencia, ya que el programa finaliza prácticamente en el mismo momento en el que se piden los datos por consola, pero aún así es una buena práctica finalizarlo. Vamos a ejecutar mi programa para ver cómo funciona. Me pide que escriba algo, así que voy a escribir hola, soy Alfredo y tengo 18 años. Vemos como cuando yo pulso intro me muestra las 5 primeras palabras. Por lo tanto, tal y como habíamos visto en la documentación, mi objeto entrada ha escaneado lo que le he escrito en la consola y lo ha dividido en palabras. Y cada vez que he utilizado el método next, en estas 5 sentencias de aquí, ha ido pasando a la siguiente palabra para mostrármela. Vamos a hacer otra prueba. Copio este comentario de aquí, con control C,
y lo pego aquí con control V, y ahora le cambio el número para tener mi ejemplo 3. Ahora selecciono mi ejemplo 2 y lo copio pulsando control C, y a continuación lo comento pulsando control mayúscula C. Me vengo aquí y añado una tabulación para que esté todo en la línea, y ahora antes del último system.out.println voy a escribir entrada.next. Ten cuidado porque al escribir el método next, Eclipse te lo corrige a hasNext, así que voy a asegurarme de tener el método next en mi sentencia. Si yo ejecuto ahora, en teoría debería saltarse la quinta palabra, la palabra tengo, y pasar a la siguiente, que es 18. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente vemos cómo nos está dando el resultado saltándose el quinto elemento. Por lo tanto, el método next siempre va a mover el puntero una posición más adelante, aunque yo no muestre ese elemento en pantalla. Vamos a volver a la documentación. Si hago clic en el método next, para ver un poco más a fondo lo que hace este método, puedo ver que dice que este método puede bloquearse cuando está esperando una entrada para escanear. Vamos a volver al código y vamos a ver si esto es verdad. Hasta el momento hemos escrito una frase más larga de lo que necesita el programa para funcionar correctamente, ya que hemos usado una frase con 7 palabras y solo estamos recorriendo 6 de ellas. Pero ¿y si yo quisiera pasarle las palabras de una en una? Vamos a ver qué ocurre. Voy a ejecutar y vemos que ahora mismo el programa está bloqueado. Está en pausa, porque tenemos este botón de aquí. Si este botón de stop está encendido, es porque el programa está ahora mismo en ejecución, y está pausado porque tenemos aquí un método next, el cual está esperando a que yo introduzca algo por consola. Vamos a escribir hola y pulsamos intro. Y vemos como el método printLine me devuelve ese hola. Sin embargo, va a pausarse el programa, y esto es porque aquí tenemos otro método next, y este método necesita un dato para devolvérselo al system.out.println. Así que escribo soy y pulso intro. Ahora me devuelve la palabra soy, y así puedo seguir escribiendo la frase completa por la consola. Y el programa me devolverá una a una todas las palabras menos la quinta. Y dejará de bloquearse y finalizará cuando le haya pasado tantas palabras como métodos next tenga en mi algoritmo. Ahora vamos a volver a la documentación y vamos a retroceder a nuestra clase Scanner. Vemos que también tenemos el método nextBoolean, nextByte, nextDouble, etc. Cada uno de estos métodos va a hacer exactamente lo mismo que el método next, pero en lugar de darnos un dato de tipo string, nos va a dar un dato del tipo que estamos indicando en el propio método. Por ejemplo, el método nextInt hace lo mismo que el método next, pero nos devuelve un dato de tipo entero. Vamos a probarlo para ver qué tal funciona. Voy a volver al código y voy a copiar este comentario de aquí. Lo voy a pegar aquí abajo y ahora cambiaré este 3 por un 4. Ahora voy a comentar todo este ejemplo de aquí con control mayúscula C y voy a crear dos variables. La variable string nombre y la variable int edad. Voy a crear mi objeto scanner entrada igual a new scanner y dentro de los paréntesis introduzco system.in. Después voy a crear un sysO control espacio y voy a insertar el texto dime tu nombre, espacio. A continuación diré que el nombre es igual a entrada.next. Escribo otro sysO control espacio con el texto dime tu edad, y a continuación voy a decir que mi variable edad es igual a entrada.next. Fíjate cómo Eclipse me coloca en este menú como primera posición el método nextInt, en lugar del método next, y esto es porque mi variable edad es una variable de tipo entero. Voy a pulsar intro para que se autorrellene. Si yo cambiase este método por el método next, Eclipse me daría un error, ya que no puede insertar un dato de tipo string en una variable de tipo entero.
Y si pongo el ratón encima, Eclipse me dice que no puedo convertir de string a entero. Así que lo dejo como estaba y prosigo. Voy a bajar un poco más y escribo un siso control espacio. Y ahora escribo hola, espacio y concateno con mi variable nombre. Después concateno con, coma, espacio, el año que viene tendrás, espacio, y esto lo concateno con edad más 1. Y a su vez concateno esto con espacio años. Voy a ejecutar mi programa y veo cómo me pide que le diga mi nombre. Así que escribo Alfonso y pulso Intro. Y ahora me pide la edad. Voy a escribir 18 y me dice que el año que viene tendré 181 años. Esto es porque en este system.out.println estoy realizando la operación de concatenación, la cual prevalece sobre la suma. Es decir, si yo hago una suma entre concatenaciones, Eclipse no va a sumar, sino que va a concatenar. Para arreglar esto, puedo introducir mi suma entre paréntesis. De esta forma, introduciéndolo entre paréntesis, estoy aislando esta suma de las concatenaciones. Y de esta manera ya sé que me va a dar el resultado correcto. Voy a darle a ejecutar y esta vez le digo que me llamo Alfredo y que tengo 18 años. Y ahora ya sí me dice que el año que viene tendré 19 años. Y esto ha sido gracias a que he creado una variable entera y he utilizado el método nextInt, para de esta manera obtener un número en lugar de un string. Vamos a ejecutar de nuevo y vamos a ver qué ocurre si yo intento escribir un nombre compuesto. Cuando me pregunte mi nombre, voy a escribir José Ramón, y al pulsar Intro me dará un error. Este error se produce porque estoy introduciendo dos palabras, y la segunda de estas palabras recuerda que debe de ser un número para poder insertarlo en la variable edad. Por lo que mi programa va a intentar insertar la palabra Ramón en una variable entera, lo cual va a dar un error. Vamos a volver a la documentación y vamos a buscar el método nextLine. Como podemos observar, este método nos devuelve un string, de la misma manera que el método next. Sin embargo, si leemos la descripción, nos dice que este método avanza el escáner hasta el final de la línea y devuelve la entrada que se omitió. Dicho de otra forma, este método va a avanzar el puntero hasta el final de la línea que ha escrito el usuario en la consola, y nos va a devolver la línea entera. Por lo tanto, si el usuario escribe varias palabras separadas con espacios en la consola, este método nextLine va a devolver todas las palabras que ha escrito el usuario hasta el momento de pulsar Intro, y las devolverá todas juntas tal cual las escribió. Si hacemos clic en el método, nos dice que va a avanzar el escáner más allá de la línea actual y devolverá la entrada. Este método devuelve el resto de la línea actual, excluyendo cualquier separador de línea. Y también nos dice que la posición del puntero se ajustará al principio de la siguiente línea. Por lo tanto, si el usuario copiase un texto con saltos de línea y los pegase en la consola, este método juntará todas las partes en frases para devolverlas completas, y esas líneas se van a delimitar por los saltos de línea que encuentre en ese texto. Vamos a probar este método. Voy a volver a Eclipse y voy a copiar este comentario de aquí para hacer un nuevo ejemplo. Bajo el cursor hasta aquí y pego mi comentario. Ahora cambio el 4 por un 5. Selecciono todo mi ejemplo, lo copio con control C y lo comento con control mayúscula C. Ahora vengo a mi ejemplo 5 y pego el código. Y voy a cambiar mi método next por el método nextLine. Por último voy a ejecutar el programa y cuando me pida mi nombre voy a escribir José Ramón. Y al pulsar Intro vemos que el programa ya no nos da error. Ahora me pide la edad, escribo 18 y pulso Intro. Y vemos como ahora el programa sí que funciona correctamente aunque yo inserte un nombre compuesto, ya que el método nextLine va a leer todas las palabras que yo inserte desde la consola en una sola línea. En el próximo vídeo vamos a comenzar a ver la lógica en programación. Veremos cómo utilizar los condicionales para crear caminos lógicos. Esos caminos lógicos servirán para que mi programa sea capaz de tomar decisiones y de esta manera comportarse de una forma u otra según las circunstancias.